Dios les bendiga, muy buenos días, ya casi tardes. Y como cada mañana, como cada domingo, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de participar de su presencia, participar de su palabra, que nos bendice, que nos alimenta, que nos alienta, que nos instruye, que nos bendice enormemente. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que gracias a estos medios podemos conectarnos en esta transmisión en vivo, dado que nuevamente regresamos al confinamiento por este asunto de la pandemia, nuestro segundo domingo nuevamente de predicación en línea, esperando en Dios pronto podamos estar congregados nuevamente juntos en persona. Vamos a continuar, como la mayoría de ustedes sabe, estamos estudiando el Evangelio de Juan de una manera expositiva. Estamos estudiando todo el Evangelio. Y bueno, ya estamos en el capítulo número 14. Si usted me acompaña, por favor, en su Biblia, al capítulo número 14 del Evangelio de Juan. El día de hoy quiero que me acompañe a leer del verso número 12 al verso número 15. Evangelio de Juan, capítulo número 14, del verso 12 al verso 15, dice así la palabra de Dios: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El verso 15, que es donde nos vamos a estar centrando para la enseñanza de esta mañana, dice así, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiero pedirle que ahí donde estemos me acompañe a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios, necesitamos que sea Él mismo que nos ayude a entender su palabra, que la ponga en nuestro corazón, la ponga en nuestro entendimiento para que la entendamos correctamente y correctamente podamos ser guiados y dirigidos por ella. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de tener tu palabra en nuestras manos, poder escudriñarla, poder ser alimentados y bendecidos por ella. Gracias por los medios que tú pones para poder compartirla, predicarla, exponerla, anunciarla, Señor. Padre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos, sino solamente en tu nombre, Señor. Y queremos predicar tu nombre, queremos exponer tu nombre, queremos exponer tu palabra. Señor, danos tu gracia, danos tu ayuda para esta enseñanza. Particularmente a mí te pido me ayudes. Señor, dame de tu gracia, de tu sabiduría, dame de tu ayuda para poder explicar tu palabra, para poder exponerla, Señor, y decir tal cual tú quieres que se diga y lo que tú quisiste decir y escribiste en este versículo, Señor. Danos tu gracia, da tu gracia al que oye, Padre amado. Y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, leemos nuevamente los versículos del 12 al 15. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo le decía, nos vamos a estar enfocando en este versículo número 15, en las cuales el Señor Jesús está diciendo: si me amas, guarda mis mandamientos. Bien, quiero hacer una breve introducción. Es importante, en todo lo que hemos estado hablando es importante tener presente el contexto, tener presente
ese momento en el que el Señor Jesús está y está compartiendo estas palabras con sus discípulos. Entonces quiero hacer una breve reseña, recuento de todo esto. Y todos recordamos, los que hemos estado siguiendo estos estudios, que en aquella noche, antes de su muerte, el Señor Jesús estaba revelando muchas bendiciones a sus discípulos. Estos tenían una gran necesidad de recibir consuelo y aliento por el momento que estaban viviendo, por las cosas que estaban escuchando, por las cosas que estaban sucediendo. Ellos tenían una gran necesidad de recibir consuelo, de recibir ánimo, de recibir aliento, porque estos discípulos estaban consternados por la noticia de la pérdida inminente de su maestro, a quienes ellos amaban definitivamente, y sobre todo de quien ellos dependían. Y entonces el Señor Jesús, el maestro, estaba preocupado por la angustia de ellos. Él los miraba, él los estaba viendo, y aún frente a su propia muerte, aún ya unas pocas horas de su muerte, él buscó amorosamente aliviar esos temores con unas promesas impresionantes, misericordiosas, que a ellos les aportaban todo lo que ellos estaban necesitando. Entonces, vamos a recordar, vamos a traer a nuestra mente que estamos en un momento muy íntimo del Señor Jesús, desde el capítulo 13, estamos en un momento muy íntimo. El Señor Jesús está con sus amados discípulos. Es un momento para los discípulos de muchas emociones encontradas. Por un lado, tristeza, angustia, aflicción por lo que están escuchando, de que su maestro ya no va a estar, de que él ya iba a partir y que por ese momento no lo iban a poder seguir a donde él iba. Por otro lado, escuchando bendiciones, promesas hermosas de parte del Señor. También recordamos cómo en ese momento, después de que él les habló acerca de todas estas situaciones que estaban por venir, él llegó un momento en que se ciñó un trapo, agarró por ahí un lebrillo y empezó a lavar los pies de todos sus discípulos, dándoles una enseñanza de humildad y de servicio entre ellos. Todo esto estaba pasando, ¿no? En medio de esas situaciones, de eso que él estaba haciendo, les está declarando que ellos ya estaban limpios por la palabra que habían escuchado. Y esto es importante de notar y de tener presente en medio de todas estas enseñanzas que estamos teniendo, porque lo que la Escritura nos está diciendo es que Él está seguro a quién le está hablando. Jesús está seguro a quién le está hablando. Le está hablando a personas que ya son limpias, que ya han sido lavadas, que ya han sido limpiadas. Para ese momento todavía Judas estaba, cuando dijo estas palabras, Judas estaba ahí, pero ya pronto iba a salir por haber sido denunciado. Judas es descubierto, abandona el grupo, y todo esto lo estaban viendo y viviendo los discípulos, ¿no? Nuevamente ahí después de eso les anuncia nuevamente, porque ya lo estaba anunciando de tiempo atrás, en otras ocasiones, que ellos no lo entendían, todavía no lo entendían, pero les vuelve aquí a anunciar su muerte y que físicamente ya no estaría más con ellos. En ese momento pasa lo que ya estudiamos acerca de la negación de Pedro y todo lo que hablamos acerca de eso, el ímpetu de Pedro, el carácter de Pedro y el carácter de Jesús ante el carácter de Pedro, también ya lo hablamos y platicamos de eso. Entonces, todas estas situaciones que se estaban viviendo y escuchando en ese momento íntimo de Jesús con sus discípulos, estaba siendo mucha carga para esos hombres terrenales que estaban ahí. Era un momento de muchas emociones, de muchas cosas. Y la pregunta aquí es, ¿cómo los habrá visto el Señor Jesús? Que no quiso dejarlos así, no quiso dejarlos con esa carga, con esa angustia, con esa aflicción. Él no quiso dejarlos así y entonces los empieza a consolar. El capítulo 14, al inicio del capítulo 14 ya lo vimos, él le empieza a hablar acerca
de las moradas eternas, de la vida eterna en las moradas eternas que Él fue a preparar, que en la casa de su Padre están y que Él ha ido a preparar. Y esto nos llevaba, en ese momento que hablábamos, nos llevaba a considerar cuánto nosotros, como discípulos del Señor, estando aquí en esta tierra, valoramos esas moradas que el Señor ha ido a preparar, ¿no? Muchas de las cosas que están sucediendo ahorita con la enfermedad, con tantas muertes, yo no sé cuántos creyentes estén atemorizados por la muerte ahorita en esta pandemia, que bueno, no solamente está muriendo gente por la pandemia, por la enfermedad de la pandemia, sino por otras cosas. ¿Cuántos creyentes estarán atemorizados por la muerte? Cuando la Escritura nos dice que para el creyente la muerte está vencida y después de la muerte hay un lugar muchísimo mejor, de lo cual aquí el Señor Jesús en el capítulo 14 comienza a hablar. Ese lugar hermoso, esa morada eterna que Él ha ido a preparar. Y nosotros muchas veces nos preocupan tanto las cosas terrenales, porque eso evidencia que nuestro corazón está aquí en esta tierra todavía muy arraigado. Entonces son cosas que nosotros debemos estar poniendo en nuestro corazón, perdón. Pero el Señor Jesús aquí en este pasaje sigue dando consuelo, les consuela diciendo además que están en la persona y en el lugar correcto cuando les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ese versículo número 6 les recuerda nuevamente que Él es quien siempre les ha dicho que es, ¿no? Recuerden ustedes que desde que comenzamos el estudio del Evangelio de Juan, Juan comienza haciendo un énfasis muy importante en la persona de Jesús, en la persona, en quién es Él, en su divinidad, en que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que Él es igual a Dios. Entonces Él comienza dándoles estas palabras y se los dice repetidamente, y aquí nuevamente les vuelve a decir que Él es quien les ha dicho siempre que es el Hijo de Dios, uno igual a Dios, la esencia misma de la divinidad. Entonces esto es importante tenerlo presente. A través de todas estas palabras el Señor Jesús está queriendo traer consuelo a sus discípulos. Y bueno, llegamos entonces al versículo número 15, donde les dice unas palabras importantes e interesantes para que nosotros las analicemos. Vamos, por favor, acompáñenme al verso número 15. Acompáñenme al verso número 15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Todas las promesas que el Señor está dando aquí no están restringidas solamente a aquel grupo de 11 personas. Son para todos los creyentes verdaderos, de tal manera que nosotros nos podemos apropiar de ellas, de tal manera que nosotros podemos abrazar estas promesas del Señor. Y por eso es importante que hoy yo le pido su atención para entender otra de esas promesas hermosas. Para todos aquellos los que prueban la sinceridad de su amor a Cristo mediante la obediencia a sus mandamientos, todas estas promesas son para aquellos que son sinceros para con Cristo mediante la obediencia a sus mandamientos. Y bueno, es importante aclarar, decir que cuando este versículo 15 habla de sus mandamientos, no solamente está hablando de los mandamientos inmediatos en este contexto, sino que está hablando de todos los mandamientos expresados en su palabra, ¿no? Todos aquellos que comprenden toda la revelación de Cristo sobre la voluntad del Padre. Y una de las cosas que vamos a ver con la gracia de Dios es que esta obediencia de la cual está hablando aquí
es el sello de una fe salvadora, o el sello de la verdadera fe, de la fe salvadora y del amor auténtico por Dios. Es decir, en otras palabras, es un rasgo característico de todas aquellas personas que han gustado del amor de Dios y que ese amor de Dios en su persona ha transformado todo su ser. Ha habido un cambio, ha habido una transformación dentro de ellos primeramente y después se manifiesta en cuestiones externas también. Entonces, la obediencia es un sello de tener la verdadera fe, la fe bíblica, la fe salvadora. Es un sello del amor auténtico por Dios. Quienes son verdaderamente salvos, por gracia de Dios, responderán. Y este responder tiene que ver con el hecho de que Dios ha transformado la naturaleza vieja, la naturaleza corrompida que hay cuando somos esclavos de Dios. La ha transformado en una nueva naturaleza. Y entonces esta persona que ha sido transformada su naturaleza, invariablemente responde con una vida de sumisión y de servicio a Dios. Esto es importante, esto es muy importante, este es el centro, este es el eje en lo que nos vamos a estar enfocando el día de hoy en esta enseñanza. Quienes son verdaderamente cristianos, quienes son verdaderamente salvos por gracia, responden invariablemente con una vida de sumisión y de servicio debido al cambio de su naturaleza. El Señor transforma y quita nuestra vieja naturaleza y nos da una naturaleza renovada. Entonces, este es lo que pasa en una persona. Yo quiero que revisemos algunos pasajes en esta tarde, ya que van a ir enfocándonos y enseñándolos que la Escritura eso es lo que enseña. Entonces, todos aquellos cristianos genuinos, los cristianos genuinos tienen sus corazones regenerados. Acompáñenme, por favor, a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5. Este pasaje ya en algún momento, no hace mucho lo estudiamos, pero quiero que lo retomemos. Juan 3, verso 5, por favor. Aquí está hablando el Señor Jesucristo con un hombre llamado Nicodemo, y a Nicodemo le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En aquella ocasión en que nos tocó estudiar este pasaje, nosotros entendíamos a qué se refiere. Una obra espiritual, una obra del Espíritu Santo en la vida del pecador, en la vida de la persona, de tal manera que transforma, hay una transformación interna, hay un cambio de naturaleza, hay una regeneración de todo eso que estaba corrompido, de todo eso que estaba podrido, de todo eso que estaba contaminado por el pecado. El Señor lo transforma, hay una transformación por medio del poder de Dios y del Espíritu Santo, de tal manera que aquella persona es ahora ya liberada para poder entender, para poder amar a Dios, para poder obedecer a Dios. Y es algo que proviene de Dios, es algo del poder de Dios obrando en la persona esclavizada a sus pecados. Dios le libera de tal manera que esa persona es regenerada y puede entonces acudir a ese llamado de obediencia. Yo espero que me vaya entendiendo. Lo que voy a estar diciendo en todos estos versículos es que antes de que la persona rinda su vida a Dios, ellos son esclavos y no pueden obedecer, aunque intentaran, que difícilmente un inconverso, un impío que no ama a Dios intenta obedecer sus mandamientos, pero aunque lo intentaran, están esclavizados y se necesita el poder de Dios que regenera, que transforma, que libera, para poder acudir a ese llamado a la obediencia. En Efesios capítulo 2, si usted me acompaña y leemos el verso 8 al verso 10, este pasaje para reforzar lo que estamos diciendo, que los cristianos verdaderos
tienen sus corazones regenerados. Y dice así el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si me acompaña otro versículo, al capítulo 8 de la carta a los Romanos, por favor. Capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo número 9. Lo que estamos viendo es que la Escritura enseña que los cristianos genuinos tienen sus corazones regenerados. No son las mismas personas antes de buscar a Dios y después de buscar a Dios. Eso es lo que está diciendo. Verso 9 del capítulo número 8 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Versículo importante, lo volvemos a leer, Romanos 8, verso 9. Mas vosotros, hablándole a los cristianos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La Escritura nos enseña que hay una obra por el poder de Dios en la vida del pecador que lo capacita para acudir al llamado, a la obediencia de sus mandamientos. También la Escritura nos enseña que los creyentes tienen una mente renovada, de tal manera que todos los conceptos, todas las ideas, todas las formas de pensar que adoptaron y aprendieron en el mundo impío, alejados y apartados de Dios, cuando vienen a Cristo por el Espíritu y por la palabra son renovados. Su mente es renovada, como si les cambiaran el chip, de tal manera que ellos empiezan a ver las cosas a través de los ojos de Dios, empiezan a ver las cosas con los conceptos de Dios. En otras palabras, empiezan a pensar bíblicamente. Esto es importante. Si me acompaña aquí mismo a la carta a los Romanos, capítulo 12, aquí adelantito de donde estábamos, el verso 2 nos dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una persona que ha sido renovada en su naturaleza vieja, una persona que ha sido perdonada, que ha sido salvada, que le ha sido dada la verdadera fe, que está en la fe salvadora, que tiene el Espíritu de Cristo, su mente va a ser renovada, por lo tanto no se va a conformar a este siglo. Va a ser transformado por medio de la renovación de su entendimiento y comprobará cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Entonces, lo que estamos viendo es cómo hay un cambio. Lo que estamos diciendo es desmintiendo con el viejo concepto de muchas personas que piensan que ser cristianos es cambiar de religión, que piensan que ser cristianos es vivir bajo cierta lista de normas y de reglas. Y lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que ser cristiano es ser transformado por Dios y es una persona que está viviendo en la voluntad de Dios, de lo cual Dios se encarga de ayudarle y de capacitarle para que pueda vivir de esa manera. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Eso es lo que nos están diciendo los versículos que estamos leyendo. De tal manera que, debido a todas estas cosas que estamos leyendo, una persona perdonada, salvada, regenerada, no puede evitar reflejar externamente quiénes son en su interior. La Biblia dice que son nuevas criaturas.
el verdadero creyente, el verdadero cristiano, debido a la obra que Dios está haciendo dentro de él y fuera de él, no puede evitar reflejar de manera externa quiénes son en su interior. Acompáñeme a la segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 5. Dice así el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo volvemos a leer. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, esa es la causa, y después viene la consecuencia. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces lo que estamos queriendo demostrar con todos estos versículos, y más, porque hay más, y no me alcanzaría el tiempo para darle todos los versículos que hablan de esto, pero hay muchísimos más que hablan de esta transformación por el poder de Dios, por la obra de Dios en la vida de la persona. Lo que estamos queriendo demostrar, lo que estamos queriendo decirle, lo que estamos queriendo dejar fijo en su mente y en su corazón, es que la obediencia a Dios es una evidencia. La obediencia a Dios es una evidencia de haber nacido de nuevo, o de estar regenerado, o de ser salvo, o de tener la verdadera fe, lo cual es lo mismo. Todos son sinónimos y estamos hablando de la misma cosa. La obediencia es una evidencia de que Dios ha hecho una obra en nuestro interior, de que Dios nos ha regenerado, de que Dios ha cambiado nuestra naturaleza, de que Dios ha quitado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne, como dice Ezequiel. Es una evidencia, la obediencia es una evidencia de estar muy de cerca, en una relación muy cercana con el Padre a través de la unión con Cristo. Eso es lo que estamos asegurando, aseverando y lo que le estamos mostrando. Y esta es una de las razones por las cuales hay tantas falsas conversiones dentro de las iglesias actuales. Falsas conversiones, porque solamente quieren aparentar que obedecen cuando no tienen el poder para hacerlo. Lo que estoy diciendo es que la iglesia, la verdadera iglesia, se conforma por personas que han sido transformadas por el poder de Dios, que les ha sido dada la fe salvadora, la fe verdadera, la fe bíblica, que tienen el poder para vencer el pecado, como lo vamos a ver ahorita más adelante, que están capacitadas para acudir al llamado de la obediencia. Hay tantas personas que no tienen esto, pero que aparentan obediencia, que aparentan ser cristianos, pero no pueden obedecer. Por eso es que llevan una vida doble, porque no tienen el poder para obedecer, el poder que Dios da. La obediencia, lo que podemos nosotros llamar como el servicio y la lealtad de amor, es la verdadera prueba de que somos discípulos de Jesús, de que somos discípulos del Señor. Es una evidencia, es la verdadera prueba de que somos discípulos. De tal forma que, si me acompañan a ver qué dice la Escritura, Primera de Juan, capítulo 2, quiero darle varios versículos para que esto quede fundamentado en la palabra de Dios y no en mis palabras y no en mis ejemplos y no en lo que yo digo, sino fundamentado en la palabra de Dios, que lo que le estoy diciendo es la verdad, que lo que estoy diciendo es lo correcto. Primera de Juan, capítulo 2,
versículo número 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Aquí mismo en el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo número 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Otra vez, un par de versículos que nos enseñan la realidad bíblica de la obediencia, la doctrina de la obediencia, y nos dicen que aquel que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. El capítulo 5, verso 3, este es el amor a Dios, este es el amor a Dios. Y es Juan repitiendo las palabras que dijo en su evangelio, nada más que diciéndolos de otra manera. Acá dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Acá está diciendo, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Entonces, en lugar de que la fe libre al hombre de la obediencia, porque esta es una doctrina extendida, difundida y enseñada desde muchos púlpitos y en muchos lugares, donde se le dice a las personas, se les enseña a las personas que por estar en la fe, que por estar en el nuevo pacto, que por estar en Cristo Jesús, ya no están sujetos a obedecer los mandamientos, ¿no? Muchas personas enseñan eso, muchas personas han aprendido eso, y no solamente lo han aprendido, lo abrazan. He conocido a muchísimas personas que me dicen eso, y que, bueno, pues vemos su forma de vivir, ¿no? Y por la razón de que creen esto, de que por tener fe en Jesús, ya no están obligados a guardar sus mandamientos. Sin embargo, a través de todos estos versículos nos damos cuenta de que en lugar de que la fe libre al hombre de obedecer, o sea, de que le dé el permiso de desobedecer, es la fe, y solamente la fe, lo que hace participante de la gracia de Cristo a las personas. Y además es la fe lo que nos capacita para obedecer. Es la fe la que nos capacita para obedecer. Y yo quiero que por favor tenga en cuenta esto que le acabo de decir para lo que viene y para lo que quiero compartir con usted en estos siguientes minutos. Es la fe la que nos capacita para obedecer. Es la fe lo que nos hace participantes de la gracia en Cristo. Quiero leerle, teniendo esto en mente, quiero leerle algunas versiones de este versículo 15 del capítulo 14 de Juan. Quiero que lo leamos en diferentes versiones para que nos vaya dando una idea de lo que yo quiero transmitirle y decirle. Veamos este versículo 15 en diferentes versiones. Recordamos la Reina Valera, Juan 14, verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo dice así la versión de nuestra Biblia, la versión Reina Valera. Pero ¿qué pasa cuando nosotros la leemos en la Nueva Biblia de las Américas? La Nueva Biblia de las Américas dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, dice la Nueva Biblia de las Américas. En la Nueva Versión Internacional dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y en la traducción al lenguaje actual dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Entonces, quiero hacerles notar el énfasis y el sentido que le da tanto la Nueva Biblia de las Américas como la Nueva Versión Internacional. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. La forma en que lo está presentando estas dos versiones es como que la obediencia es una consecuencia
de amar a Dios. La obediencia es una consecuencia de amar a Dios. Eso es lo que nos está, el sentido que nos está dando estas versiones de la Biblia. Y entonces, visto desde esta perspectiva, es la obediencia el resultado de la conversión y de tener la fe verdadera. La obediencia a los mandamientos de Dios es un resultado, es una consecuencia de una conversión, de una transformación interna primeramente y de tener la fe genuina, la fe verdadera. Entonces quiero parafrasearle lo que dice el versículo número 15. Por cuanto me aman, entonces guardarán mis mandamientos. Eso es lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo en este versículo. Por cuanto me aman, entonces guardarán mis mandamientos. En otras palabras, como ha sido hecha la obra de Dios en ustedes, por lo tanto guardarán mis mandamientos. Y bueno, si nosotros utilizamos un poquito de la doctrina bíblica, de la doctrina cristiana, la Escritura nos enseña que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué razón? Porque Él nos amó primero. Es decir, nuestro amor surge del hecho de que Él nos amó primero. O sea, ningún ser humano que no esté consciente del amor de Dios para con Él, que no le ha sido revelado el amor de Cristo en la cruz. Ningún ser humano que tiene esto puede tener un verdadero amor por Dios. Porque el pecador es hostil a Dios, es rebelde a Dios, es renuente a Dios. El pecador, la persona inconversa, la persona no regenerada, no quiere tener nada que ver con Dios, no quiere nada de Él, no quiere nada con Él. Y entonces, esto solamente sucede cuando el amor de Dios obra en una persona de tal manera que ese amor hace que su gracia se manifieste, su espíritu se manifieste y venga a obrar o venga a hacer esa transformación de la que hemos estado hablando. Y cuando esa transformación interna del pecador se da por obra y poder de Dios, entonces esa persona es libre para amar a Dios. Y ama a Dios. Y cuando ama a Dios, entonces está capacitado para escuchar el llamado de Dios a la obediencia. Diciendo estos pasajes que es esa obra que Dios ha hecho en nosotros lo que nos va a estar capacitando para una obediencia al Señor. Muchas veces se piensa que el amor a Dios es el resultado de la obediencia. Es decir, algunas veces se ha entendido este versículo de manera inversa, al revés. Y muchas personas han entendido este pasaje al revés. Así como que para yo amar a Dios primero tengo que obedecerle. No es así. ¿Y por qué no es así? Porque algunas personas, yo te decía, algunas personas piensan que el amor a Dios es el resultado de la obediencia. Y entonces el resultado es que tu confianza está en tu obediencia. Tu confianza está en ti. Tu confianza estará en lo que tú hagas. Y en realidad es al revés. En realidad es al revés. ¿Cuántas personas caen en desánimos tremendos y terribles porque su confianza está en que obedece? Su confianza está en que Él hace, en sus obras. Y entonces, cuando por alguna razón esta persona cae en algo, cae en algún pecado, su vida cristiana se desmorona porque no estaba fundada sobre la doctrina cristiana, sobre la roca, sobre Cristo.
estaba fundamentada sobre Él mismo, sobre sus capacidades humanas, sobre su posibilidad de obedecer, sobre sus acciones para obedecer, sobre sus esfuerzos humanos. En eso estaba fundamentado todo. Y lo que la Escritura nos está enseñando es que la obediencia es el resultado de amar a Dios por esa obra hecha por Él en nuestros corazones. La obediencia, repito, la obediencia es el resultado de amar a Dios y de amar a Dios por esa obra que Él hace en nuestros corazones. Yo no sé si usted lo cree así o haya entendido en la Escritura así, pero nadie puede amar a Dios si primero Dios no hace una obra en él, lo sensibiliza. Y la razón es que el ser humano sin Dios está enemistado con Dios. El ser humano sin Dios está esclavizado del pecado. No puede hacer otra cosa. Dice así: por lo tanto, nuestra confianza no debe estar en lo que yo haga, sino en lo que Él ya hizo y está haciendo para capacitarnos para obedecer. En eso debe estar nuestra confianza, en lo que Él ya hizo por nosotros y en nosotros y lo que está haciendo en nosotros. En eso debemos descansar, en eso nosotros debemos poner toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza. De tal manera que podemos decir: yo obedezco porque le amo y le amo porque Él me amó. Yo obedezco porque le amo y le amo porque Él me amó primero. Otro argumento y otra razón para creer que este sentido de la obediencia es así como se lo estoy planteando es el contexto del momento en el que el Señor Jesús está diciendo estas palabras. Recordemos que en este contexto Cristo está consolando. Cristo está consolando a sus discípulos, le está dando promesas. Le está dando la promesa del cielo, ¿no?, de las moradas eternas. Les está dando la promesa de que Él regresará por ellos. Les está dando la promesa de que seguirán en el camino porque Él es el camino, la verdad y la vida. Les está dando esa promesa, les está dando la promesa de que Él es quien les ha dicho siempre que es. Estamos en un contexto de consolación, estamos en un contexto de promesas. Y entonces en ese contexto de consolación encaja perfectamente el hecho de que el Señor Jesús les diga: no se preocupen por obedecer en sus fuerzas, yo los voy a capacitar para que obedezcan. Esa es una promesa que consuela, hermanos. Esa es una promesa, porque si te pones a pensar en tus capacidades, porque si te pones a pensar en tus obras, porque si te pones a pensar en tu carácter, porque si profundizas un poquito en tu carácter y después en el contexto de tu carácter, en el contexto de tu persona, en el contexto de tus formas y de tus fuerzas, pones este aspecto de obedecer, la verdad es que yo no me siento muy animado, yo no me siento muy convencido. Cuando hablo del tema de la obediencia con respecto de mi carácter, no me siento muy convencido. Cuando hablo del tema de la obediencia en el contexto de mi persona y de mis fuerzas, no me siento muy convencido. Yo no lo sé tú. Pero si hablo de la obediencia en el contexto de que Dios promete que Él nos ayudará a obedecer, entonces me siento animado. Entonces me siento confortado. Entonces me siento animado a creer en Dios. Porque estamos hablando de un contexto de promesas para consolar a sus discípulos. No en un contexto de reprensión. En general, el Señor no está reprendiendo en este momento a sus discípulos. Los está consolando. Y los está consolando a través de promesas.
Porque en otro sentido, hermanos, o sea, en el sentido de que, no sé, a lo mejor ustedes, al igual que yo, en un tiempo lo entendimos de la manera al revés, como lo estamos entendiendo ahorita. Pero si fuera en ese sentido, entonces lo que Jesús les estaría diciendo a sus discípulos es, bueno, pues yo ya me voy, a donde yo voy ustedes no me van a poder seguir, y pues no sé, a ver ahora cómo le haces. Pero si dices que me amas, pues vas a tener que obedecer. A ver cómo le haces. Pero debes obedecer. Y entonces les estaría dejando ese enorme peso de obediencia a una capacidad humana imperfecta. Imperfecta. Y la realidad es que no es así. Si el Señor quería consolar a sus discípulos, entonces el sentido de este texto y de este versículo número 15 es, como tú me amas, porque además ya estás limpio. O sea, recordemos, y por eso yo inicié dándoles un recordatorio del contexto. En ese contexto Jesús está seguro de que le está hablando a gente salva. En ese contexto Jesús está convencido a quién se está dirigiendo. Gente regenerada, gente que tiene el Espíritu Santo, gente que ya es del Padre, que ha sido adoptada por el Padre. Jesús está convencido de eso, y en ese contexto y entonces en eso Él les está diciendo, no te preocupes, no te preocupes, como ya me amas por la obra que he hecho en ti, tu naturaleza nueva te va a llevar a responder a la obediencia. El Espíritu Santo que mora en ti te va a estar llevando a obedecer los mandamientos, que en aquel tiempo cuando estabas sin mí te eran pesados, te eran gravosos, que habías hecho muchas resoluciones de obedecerlos y que no pudiste. Pero ahora sí vas a poder, porque no será en tus fuerzas, sino será con mi ayuda, con mi espíritu, con mi dirección. Vas a poder. Y entonces, amados, vemos la importancia de estudiar las Escrituras, vemos la importancia de una buena interpretación, vemos la importancia de hacer una buena exégesis cuando estudiamos la palabra de Dios, porque podemos estar enseñando o viviendo de manera incorrecta la palabra de Dios. La Biblia en este pasaje nos enseña que la obediencia va a venir como una consecuencia lógica de la transformación interna de la persona por obra y poder de Dios. Y solamente podemos así decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos capacita, Él es el que nos lleva. Gloria a Dios. Ninguna gloria para mí, porque si esto fuera responsabilidad solamente mía, dejada a mi humanidad, qué difícil va a ser para mí. Imposible. Pero si depende de Dios, entonces Dios lo va a hacer. Debe quedarnos claro que la salvación no se gana con nuestra obediencia, porque la salvación no es por obras. Debe quedar claro que la salvación no se gana por la obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe solamente por gracia a través de la fe. Sin embargo, lo que hemos estado diciendo es que la obediencia es el fruto de la fe. La obediencia es el fruto de la fe. Acompáñeme otra vez a su Biblia, al capítulo 3 de la primera carta de Juan. Dice así, Primera de Juan capítulo 3 versos 5 y 6. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él.
todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí está la verdadera prueba, que si nosotros moramos en Cristo, si el amor de Dios mora en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones tienen que estar en armonía con la voluntad de Dios, como se expresa en los preceptos de su ley. Pero entendámoslo nuevamente y enfoquémonos. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, el secreto está aquí. Permanecer en Cristo, estar en Cristo, a través de la fe. Cuando una persona está así, su condición y su estado es ese, sus sentimientos, sus pensamientos y sus acciones estarán en armonía con esa exigencia de la palabra de Dios, que es la obediencia a sus mandamientos. Y lo que estoy queriendo dejar claro es, Dios obra en nosotros para poder cumplir eso. Es algo que viene de arriba, es algo que viene del cielo, es algo que viene de Dios. No es algo que nace de nuestra humanidad. Es algo que viene de arriba si permanecemos en Él, porque el que permanece en Él no peca, lo cual podemos traducirlo como obedece, ¿no? Porque el que peca desobedece. El que no peca obedece. ¿Sí lo estamos entendiendo así? Entonces, ¿cuál es el secreto? Todo aquel que permanece en Él. Aquella persona que ha sido objeto del poder y del amor de Dios para que Él haga su obra en Él, está llamado a obedecer y de manera natural responderá a ese llamado. Capítulo 3, verso 7 otra vez, de Primera de Juan. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y sabemos lo que es justicia por el modelo de la santa ley de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos deja en claro eso. La palabra de Dios nos dice que es un fruto como consecuencia de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y entonces, en este sentido, quiero decir que hay quienes creen que tener la fe de Cristo los libra de la obediencia. Lo que quiero decirles aquí es que la ignorancia los ha engañado. La ignorancia los ha engañado. Porque la libertad que tenemos en Cristo no es de ninguna manera un libertinaje para vivir en desobediencia o violando los mandamientos del Señor. No es de ninguna manera. Entonces, aquellos que creen que tener la fe les da el permiso para vivir pecando, están muy equivocados. Y lo único que demuestran es que el Espíritu Santo no mora en ellos. Estas personas creen que por profesar con sus labios una supuesta fe, entonces pueden vivir como se les da la gana. Y lo que les quiero decir es que en aquel día escucharán las terroríficas palabras de Cristo: apártense de mí, no los conozco. No los conozco. Para terminar, quiero dar unas palabras finales para concluir esto que acabamos de decir. Muchas veces he escuchado a personas que me dicen: es que, hermano, yo ya intenté caminar en el camino del cristianismo, ya intenté ser cristiano, pero no pude y no puedo. Bueno, lo que pasa es que no han entendido de qué se trata esto. Yo quiero decirlo de la manera más clara posible. Cristo no es algo que tienes que intentar. Cristo es el Rey al que te tienes que rendir.
Ese es el punto. O sea, no se trata de, pues déjame ver si puedo, o sea, si eso a mí se me da o no se me da, porque de verdad, o sea, de diferentes maneras lo he escuchado. Hay quienes han dicho, bueno, pues lo que pasa es que eso del cristianismo no es para todos. Bueno, eso sí lo entiendo, ¿no? Muchos son llamados, pocos serán escogidos, pero lo que ellos están queriendo decir es que no todos van a poder con eso, no están las condiciones dadas para que todos puedan. Bueno, es que no se trata de si puedes o no puedes, se trata de si vas a querer rendirte a Cristo o no vas a querer rendirte a Cristo. Jesús mismo dijo, porque no queréis venir a mí. El punto es, no quieren rendirse a Jesucristo, no quieren dejar sus ídolos, no quieren dejar sacar del trono de su corazón a su yo, que es el que está bien plantado ahí, y no quieren reconocer que ese lugar es único y exclusivamente para Jesucristo. Pero no quieren destronar a su yo de ahí, no quieren dejar su vida de maldad, no quieren, aman sus pecados, abrazan sus pecados. Entonces, no es que no puedas, el punto es que no quieren, porque Cristo no es algo que debes intentar. Cristo es el Rey al que te tienes que rendir. Por lo tanto, no es algo que vas a ver si se puede, como algunos lo ven así como si, bueno, me voy a inscribir al básquetbol a ver si me gusta y a ver si puedo, ¿no? Y después de ir algunas veces, medio ir, no, pues es que está muy cansado, estoy muy chaparro, no puedo, no brinco, no se me da, tengo 2 pies izquierdos, cuando corro me tropiezo, no se me da, entonces no, mejor no voy a. O sea, no es así, no es de que voy a ver si puedo en esto. Se trata de entregar tu vida al Señor del universo y dejar que Él te conduzca. Porque esto de la obediencia es consecuencia de que tu corazón ha sido transformado, de que tu corazón ha sido cambiado. Es acudir al llamado que Él te está haciendo. Debemos entender que las personas sin Dios están esclavizadas al pecado, están muertas en sus delitos y pecados, y por eso no pueden obedecer. Las personas están muertas en sus delitos y pecados, las personas están esclavizadas a su amo el pecado, y por eso no pueden obedecer. Necesitan ser libertados por Dios, y para poder ser libertados por Dios, necesitas entregarle tu vida. Necesitas rendirte a Él, necesitas renunciar a ti mismo, necesitas renunciar a tus objetivos egoístas, necesitas renunciar a tus pecados, necesitas renunciar a todo eso y entregar tu vida a Jesucristo, necesitas entregar tu vida a Dios, y es la única forma en que Él puede, a través de su poder, liberarte de la esclavitud del pecado, darte vida, y con eso entonces capacitarte para una vida nueva en obediencia. Y a mis hermanos en Cristo, quiero decirles esto a través de este versículo. Hermanos, si hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, si tenemos la fe salvadora, la verdadera fe en nuestra vida, Dios nos capacita para obedecer, porque Él nos ha amado y nos ha hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. De tal manera que nuestra lucha contra el pecado ya no es en las mismas condiciones que antes de que llegáramos a Cristo. Esto es importante que lo entiendas. Nuestra lucha contra el pecado ya no es en las mismas condiciones, ya no es en las mismas circunstancias que cuando estábamos sin Cristo. Antes de Cristo nosotros estábamos vencidos. Éramos esclavos del pecado. Estábamos vencidos. La Biblia dice claramente que aquel que es vencido por uno se convierte en esclavo del que le vence. Y nosotros estábamos vencidos por el pecado. Éramos esclavos del pecado. Y cuando el pecado nos tronaba los dedos, nosotros corríamos a hacerlo. Era nuestro amo.
era nuestro dueño, era nuestro Señor. Y corríamos al pecado cuando Él nos tronaba los dedos. No teníamos poder contra el pecado, no podíamos decirle que no. Nos entregábamos al pecado porque Él nos gobernaba. Y en realidad no luchábamos contra el pecado, porque además era algo en lo que nos deleitábamos. No había una lucha verdadera, genuina contra ello, contra ya no hacer esas cosas. Y si lo hacíamos en nuestras fuerzas. He conocido gente que quiere dejar de hacer lo malo en sus fuerzas, y lo más que logran es terminar frustrados, porque no se puede, porque nadie puede ser libre del pecado si Cristo no lo libera, porque si el Hijo los liberta serán verdaderamente libres. No es lo mismo luchar contra el pecado antes de Cristo y sin Cristo, que luchar contra el pecado teniendo el Espíritu de Cristo en nosotros. Son cosas muy diferentes. Ahora las condiciones son muy diferentes. Número uno, hemos sido hechos nuevas criaturas. Eso ya es un mundo de diferencia, porque las cosas viejas han quedado atrás y Dios nos ha dado una nueva naturaleza, nuevos sentimientos. Nuestro raciocinio ha sido liberado para poder ver las cosas diferente. Por eso es que cuando discutes con un inconverso, no logras que te entienda, porque su razonamiento está esclavizado por el pecado. Nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas, con una nueva naturaleza que se inclina ahora a Dios, que se inclina ahora a lo bueno. La vieja naturaleza, la naturaleza del pecado, se inclina al pecado, le gusta el pecado, busca el pecado, se dirige hacia él. La nueva naturaleza hecha en Cristo Jesús busca a Dios, se inclina por las cosas de Dios, quiere andar en las cosas del Espíritu. Hemos sido liberados del poder del pecado y de la esclavitud del pecado. No ignores esto, el pecado tiene poder. El pecado tiene poder. No ignores esto en tu vida. No ignores esto, amada persona que me escuchas y que eres esclavo del pecado. No ignores. Estás esclavizado porque el pecado tiene poder. Y solamente Cristo Jesús te puede liberar, te puede libertar. Hermanos, amados hermanos, no ignoremos el poder del pecado. El Señor ha vencido todo esto y nos ha dado el poder para vencerlo. Pero si tú voluntariamente te inclinas hacia el pecado, volverás a esclavizarte al pecado. Y debes estar pendiente de todo esto. El Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Eso marca la diferencia. La Escritura dice que ese es nuestro sello por excelencia. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y ser nosotros morada y habitación del Espíritu Santo de Dios nos ayuda a que Él siempre nos esté advirtiendo, avisando, cuidando, instruyendo para no caer en el engaño del pecado nuevamente. De tal manera que si tú estás batallando con algún pecado, hermano, hermana, revisa tu comunión con Cristo. Revisa tu unión con Cristo. Revisa cómo estás en esa comunión con Él, porque lo más seguro es que si tú estás regresando nuevamente a tus inclinaciones a la amargura, a tus inclinaciones a la codicia, a tus inclinaciones a la inmoralidad, es porque has descuidado esa comunión con Cristo Jesús. Ya no estás permaneciendo en Él. Jesús nos ha sido dado el poder para vencer en Cristo Jesús. Somos instruidos por la palabra de Dios, la palabra nos alumbra en el camino, por lo tanto es una gran garantía, podemos darnos cuenta en el momento en que llega la tentación. Y hemos recibido el poder de Dios para vencer la tentación. Entonces ya no son las mismas circunstancias, ya no son las mismas situaciones. Dios nos ha capacitado. La obediencia la produce Dios en nosotros como parte de su obra para gloria de Él mismo. No olvides que el Señor nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia. El Señor nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia, para glorificarse en nosotros, en otras palabras. Por lo tanto, por su mismo nombre, Él nos ayudará a andar en sus caminos en obediencia, para su propia gloria. Para su propia gloria nos ayudará a andar en obediencia, hermanos.
Guardemos esta instrucción del Señor en nuestro corazón, instruyámonos en ella, profundicemos en ella. Si es necesario, vuelve a ver la enseñanza para que te quede claro, hermano, y no seamos nuevamente esclavos por una mala doctrina, sino que ahora vivamos en libertad y en confianza, acercándonos y buscando más a Dios, en la confianza de que va a ser Él el que nos va a ayudar para que nosotros podamos ser más obedientes, para que nosotros podamos ser cada vez más santos. Que el Señor nos ayude. Te invito a que cerremos nuestros ojos para terminar, para darle gracias a Dios por su palabra y para despedirnos de esta reunión. Padre, al entender tu palabra, analizarla de esta manera, de esta forma, Señor, otra vez, nuevamente y como siempre, gloria sean dadas a tu nombre. Gloria a ti, Señor, porque tú eres todo en todos, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y hoy este pasaje nos queda cada vez más claro. Tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estas hermosas promesas que hoy entendemos las estabas dejando para consolar y no para condenar. Las estabas dejando para consolar y no para poner una carga más en el ya conflictuado espíritu de los discípulos de aquel momento. Querías darles consuelo a través de tus promesas. Y en ese momento les estabas prometiendo que tú les ayudarías a obedecer. Señor, tomamos esta promesa para nosotros. Tomamos esa promesa para nosotros y confiamos en que tú cada día nos seguirás ayudando para obedecer y así dar gloria a tu nombre. Bendecimos tu nombre. Gracias por Cristo. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan muy buena tarde. Y bueno, estén pendientes porque estamos por decidir qué va a suceder ahora con esta extensión en nuestro estado de el encierro por los incrementos en los contagios. Estaré platicando con mis hermanos para ver qué decisión tomamos y les estaremos informando. Que Dios los bendiga, que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.